Ejercicio número 1. En un centro de vacunación, en el primer mes vacunaron a 1000 personas. Cada siguiente mes vacunaron a 600 personas más. ¿A cuántas personas vacunaron en el primer mes en el que se vacunó a más de 6000 personas? Veamos la solución a continuación. Según el dato, dice que el primer mes vacunaron a 1000 personas. Luego se tiene que en el segundo mes se vacunó a 600 personas más. Y 1000 más 600 personas viene a ser igual a 1600. El tercer mes se vacunó a 600 personas más. Y 1600 más 600 viene a ser igual a 2200. Entonces vemos acá que la razón aritmética viene a ser igual a 600. Entonces, a partir de estos tres datos que se tiene, podemos determinar cuántas personas se habrán vacunado en un determinado mes. Entonces vamos a suponer que en el mes enésimo la cantidad de personas que se han vacunado es T sub n. ¿Cómo encontramos esta cantidad? Veamos que en esta progresión aritmética debemos encontrar cuál es el término anterior al primero. ¿Cómo se obtiene eso? Pues se sabe que la razón aritmética es 600. La pregunta es, ¿qué número sumado con 600 resulta 1000? Pues ese número viene a ser igual a 400. Entonces ahora ya podemos escribir el término general de la siguiente manera. En breves palabras, lo que se hace es multiplicar la razón, que es 600, por n, y agregamos el término anterior al primero, que es 400. Entonces tenemos que con esta fórmula podemos encontrar la cantidad de personas que se han vacunado en un determinado mes. Entonces, esta cantidad de personas que se han vacunado debe ser mayor a 6000. Entonces, acá escribimos mayor que 6000. Y acá podemos observar que se tiene 600n mayor que el 400, pasa a restar al 6000 y resulta 5600. Acá puedes simplificar, puedes eliminar dos ceros y se tiene que 6n mayor que 56. En otras palabras, n es mayor que 56 sobre 6. ¿Cuánto es eso? Bueno, es 9, y algunos decimales por ahí. En otras palabras, n es mayor que 9 y algunos decimales más. Entonces, como n, en este caso, representa o nos da la información que es
el número del mes, entonces debe ser un número entero. Por lo tanto, el n debe ser 10. Entonces acá se tiene que n es igual a 10. Como ya tenemos el valor de n, ahora podemos determinar la cantidad de personas que se han vacunado en el mes número 10. ¿Cómo lo determinamos? Simplemente reemplazando en esta formulita. Hay que reemplazar ahí el n por 10. Entonces se tiene por acá que t sub 10 es igual, es decir, en lugar de n lo vas a reemplazar por 10. Será igual entonces a 600 por n, 600 multiplicado por n, pero n es 10, y sumamos 400. Entonces, ¿cuánto tenemos acá? 600 por 10 es 6000, más 400 es 6400. Y acá tenemos la respuesta. 6400 es mayor que 6000. Esta es la respuesta para el ejercicio número 1. 6400. Ejercicio número 2. Juan pensó un número natural, luego lo multiplicó por 3 o 4, después le sumó 3 o 4 y finalmente lo multiplicó por 3 o 4 y obtuvo como resultado final 249. Encuentre el número que pensó Juan. Veamos. Vamos a suponer que el número que pensó Juan sea n. Ese número lo estamos representando por n. Luego lo multiplicó o bien por 3 o por 4. Como da la opción para elegir, vamos a suponer que lo multiplicó por 4. Y después dice que le sumó 3 o 4. En este caso vamos a elegir 3. Vamos a suponer que sumó 3. Entonces hasta ahora se tiene esta expresión. Finalmente lo multiplicó por 3 o 4. Vamos a suponer que decidió multiplicarlo por 3 y obtuvo como resultado final 249. Muy bien. Entonces acá podemos simplificar, podemos sacar tercia y acá también podemos sacar tercia. Acá queda 1 y la tercia de 249 viene a ser igual a 83. Entonces la ecuación queda así: 4n más 3 igual 83. Y acá tenemos 4n igual, este 3 pasa a restar al 83 y obtenemos 80. ¿Cuánto es n? N es igual 80 entre 4, lo cual es igual a 20. Entonces hemos obtenido el valor de n, que al inicio teníamos que era el número que pensó Juan. Entonces esta es la respuesta, n igual a 20. Es la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. En un taller de música todos los estudiantes tienen entre 7 y 10 años, inclusive, y el promedio de las edades es 8 años.
Si hay 6 estudiantes de 9 años y 5 estudiantes de 10 años, determine cuántos estudiantes tienen 7 años. Vamos a ver la solución de este ejercicio. Las edades de los estudiantes están entre 7 y 10 años. Entonces tendremos estudiantes de 7 años, de 8 años, 9 años y 10 años. Según el dato, dice que hay 6 estudiantes de 9 años. De 9 años tenemos 6 estudiantes. Entonces, en esta columna vamos a escribir la cantidad de estudiantes. Asimismo, hay 5 estudiantes de 10 años. 5 estudiantes de 10 años. Vamos a determinar cuántos estudiantes tienen 7 años. Como no lo sabemos, lo vamos a representar por X. Tampoco sabemos cuántos estudiantes hay de 8 años, entonces lo vamos a representar por Y. Hay Y estudiantes de 8 años y X estudiantes de 7 años. Pero hay un dato que es muy importante y es el promedio. El promedio de edad de todos los estudiantes es de 8 años. ¿Cómo se obtiene el promedio? En este caso es la media aritmética. Y eso se determina de la siguiente manera. Se multiplica 7 por X, es decir, vamos a tener 7X, 8 por Y, es decir, 8Y, 9 por 6, es decir, 54, 10 por 5, es decir, 50, y estas cantidades debemos sumarlo. Y lo vamos a dividir entre la cantidad de estudiantes, entre la cantidad total de estudiantes. Entonces la cantidad total de estudiantes es igual a X más Y más 6 más 5. En otras palabras, esto se puede escribir X más Y, 6 más 5, eso viene a ser igual a 11. Muy bien, entonces la media aritmética o el promedio ya lo tenemos, eso es igual a 8. Entonces tenemos 8 igual 7X más 8Y, 54 más 50 es 104. Y fíjese que este denominador pasa a multiplicar al 8. Entonces, por ahora lo vamos a escribir acá, X más Y más 11, y ahora sí, el denominador va a multiplicar al 8. Entonces el X multiplica al 8, eso es 8X, el Y multiplica al 8, es 8Y, el 11 multiplica al 8, ese producto resulta 88, y ahora en el lado derecho de la ecuación escribimos el numerador 7X más 8Y más 104. Vemos que acá se va a simplificar o se va a eliminar el 8Y. Este 7X pasa a restar al 8X y lo que nos queda es X. Este 84 pasa a restar
este 88 pasa a restar el 104 y queda así, 104 menos 88. Entonces, ¿a cuánto es igual esa diferencia? Esa diferencia es igual a 16. ¿Ok? Entonces tenemos que x es igual a 16. Pero, ¿qué es lo que nos piden hallar? La cantidad de estudiantes que tienen 7 años y eso está representado por x. Por lo tanto, esta es la respuesta. 16 estudiantes tienen 7 años. Ejercicio número 4. En la gráfica se muestra el pago mensual del recibo de luz de la familia Torres. Como se puede observar, la gráfica es lineal en los meses considerados, enero, febrero, marzo, etc. ¿Cuántos soles pagó la familia Torres en el mes de diciembre? Como podemos observar, la gráfica es lineal, entonces enero, por ser el primer mes, lo podemos considerar como T+1, febrero, segundo mes, T+2, marzo es el tercer mes, entonces podemos considerarlo como T+3. Significa que en enero pagó 117 soles, en febrero pagó 123 y en marzo 129 soles. Por lo tanto, podemos escribir esos datos de esta manera. El primer mes pagó 117 soles, el segundo mes pagó 123, el tercer mes 129 y bueno, el término enésimo que no sabemos ahí. Entonces estamos ante una progresión aritmética. ¿Cómo nos damos cuenta que es una progresión aritmética? Porque si sumamos 117 más 6 obtenemos 123. Sumamos 6 a 123 y obtenemos 129. Entonces cuando ves que estos dos números se repiten, pues nos estamos refiriendo a una progresión aritmética. Y ese número 6 viene a ser la razón aritmética. En toda progresión aritmética es posible encontrar el término anterior al primero. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, esto es similar al ejercicio número 1. La razón aritmética siempre es 6, entonces, ¿qué número sumando con 6 resulta 117? Bueno, ese número es igual al 111. Muy bien, entonces ya podemos obtener el término enésimo. Lo único que hay que hacer es multiplicar la razón aritmética, que es 6, por n y agregamos este término anterior al primero, que viene a ser igual a 111. Con esta expresión podemos obtener cualquier término que se requiera en esta progresión aritmética. Pero lo que pregunta el ejercicio es ¿cuánto pagó la familia Torres en el mes de diciembre? Como el término 1 hace referencia a enero, el término 2 a febrero y así sucesivamente, el mes de diciembre, como es el mes número 12, viene a ser el T+12. En otras palabras, el n lo vamos a reemplazar por 12. Entonces se tiene esto, 6 por 12 más 111. Acá tenemos
72 más 111. Y esto es igual a 183. ¿Qué significa? Que el término del lugar 12 sea 183, que en el mes de diciembre la familia Torres ha pagado 183 soles. Y esa es la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. José recorre un circuito de forma rectangular de dimensiones 20 metros por 50 metros en el orden A, B, C, D, A, como se muestra en la figura. Como ya nos dan las dimensiones del rectángulo, hay que ubicarlos. 20 metros es la dimensión de este lado, entonces acá también debe ser 20 metros. Lados opuestos en un rectángulo tienen igual medida. Y el largo debe ser 50 metros. DC también debe ser 50 metros. El orden del recorrido es A a B, B a C, C a D y finalmente D a. En el dato se tiene que los tramos AB, es decir, este tramo y el tramo CD, los recorre a una rapidez de K metros por segundo. Acá vamos a emplear lo siguiente. Se tiene que el espacio recorrido es igual a la rapidez multiplicado por el tiempo. Entonces, despejamos T y es igual a D entre V. D viene a ser la distancia que hay desde A hasta B, B hasta C y así sucesivamente. Muy bien, entonces vamos a suponer que el tiempo que le ha empleado para ir de A hasta B es T sub 1, el tiempo que le ha tomado para ir de B hasta C, T sub 2, de C hasta D, T sub 3 y de A hasta D, o de D hasta A, T sub 4. Dice que le toma 25 segundos en recorrer todo el circuito. Significa que si sumamos T1, T2, T3 y T4, eso va a ser igual a 25 segundos. Muy bien, entonces vamos a escribir T sub 1 más T sub 2 más T sub 3 más T sub 4. Esto es igual a 25. Muy bien. Entonces, T sub 1, ¿cómo lo obtenemos T sub 1? Simplemente reemplazando en esta fórmula. Tiempo es igual a distancia entre rapidez. Entonces, estamos acá en esta parte. T sub 1 es igual, fíjate que en el numerador vamos a escribir la distancia, en este caso es 50. Y lo vamos a dividir entre la rapidez. Pero dice que en el tramo AB la rapidez es de K metros por segundo. Entonces la rapidez es K. También dice que en el tramo CD la rapidez es K. O sea que en este tramo la rapidez es K. ¿Y cuánto es la distancia? 50. Entonces reemplazamos los valores, reemplazamos en esta fórmula y obtenemos eso. Vamos a ver qué sucede en el tramo BC. Reemplazamos acá en esta fórmula. Distancia. ¿Cuánto es la distancia en BC? 20. ¿Cuál es la rapidez? Acá dice que
en BC lo recorre a una rapidez de 2K metros por segundo. Y ahora vamos al tramo de D hasta A. La distancia es de 20 metros y la rapidez dice que en el tramo de A lo recorre a una rapidez de K medios. Entonces, la rapidez viene a ser K medios. Muy bien, entonces todo esto debe ser igual a 25. Por lo tanto, vamos a resolver esa ecuación y de ahí vamos a obtener cuánto vale K, que es justamente lo que nos están pidiendo. Muy bien, entonces nos concentramos solamente en resolver esa ecuación. Fíjense que acá podemos dividir a todo entre 5, porque acá tenemos 50, 20, 50, 20, 5. ¿Ok? Todos son múltiplos de 5, entonces al dividir entre 5, ahí obtenemos 10 sobre K entre 5, ahí tendremos 4 sobre 2K, pero 4 entre 2, eso es 2. Entonces en el numerador nada más colocamos 2. Seguimos, al dividir entre 5, resulta 10, denominador 10, denominador K. Ahora en esta parte, recuerda que el 2 se multiplica con el 20 y te queda así, 40 sobre K. Pero a este 40 se ha dividido entre 5, entonces 40 entre 5 sabemos que es 8, igual el 25 si lo divides entre 5 resulta 5. Entonces obtenemos una expresión más sencilla y ahora se tiene esto. Suma de fracciones homogéneas, escribes el mismo denominador y sumamos los numeradores, es decir, 10 más 2 más 10 más 8. ¿Ok? 10 más 2 más 10 más 8 igual a 5. Veamos cuánto tenemos en el numerador. Acá 10 más 2, 12, más 10, 22, más 8, 30. Pero este K pasa a multiplicar al 5 y eso es 5K. El 5 está multiplicando al K, pasa a dividir al 30 y eso es igual a 6. Por lo tanto, tenemos que el valor de K viene a ser igual a 6. Y esta es la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. 3 triángulos equiláteros de papel cuyos lados miden 14 centímetros se colocaron como se muestra en la figura, de tal manera que forman un triángulo equilátero cuyos lados miden 25 centímetros. En la parte central se forma un triángulo equilátero blanco. ¿Cuál es el perímetro de ese triángulo blanco? Vamos a ver. En primer lugar, hay que tener presente que la longitud de este lado, de este triángulo equilátero, esta longitud viene a ser igual a 14 centímetros. Y la medida de este lado es 25 centímetros. Acá se tiene 4 triángulos equiláteros. Vamos a ver de forma detallada. En primer lugar, si prolongamos esta línea y también por acá, podemos ver que en este caso este lado tiene
como medida 14 centímetros. Pero todo este lado también ya se sabe cuál es su medida. Es de 25 centímetros. Entonces la pregunta es, ¿cuántos centímetros tenemos acá? La respuesta es que acá la distancia de este punto al vértice de este triángulo es 11 centímetros. Muy bien. De la misma manera se puede trabajar con los demás triángulos. Si ese mismo análisis hacemos para este triángulo, podemos decir que hasta acá tenemos 14 y desde este punto hasta acá es 11. Entonces hay una diferencia de 3 unidades. Significa que este lado, acá se forma un triángulo pequeñito, la longitud del lado de ese triángulo viene a ser igual a 3, 3 y acá también 3. ¿Ok? Se forma un triángulo equilátero acá. Un triángulo equilátero pequeño. Lo mismo que sucede acá, también sucede en esta parte. 3, 3 y acá 3. Por acá también 3, 3 y 3. Por lo tanto, acá tenemos lo siguiente. Como este lado, el lado de este triángulo mide 14, ¿cuánto será esta distancia de este punto a este punto? Recordemos que en total debe haber 14. Entonces, ese número, la distancia de este punto a este punto debe ser igual a 8. Porque 3 más 8 más 3 resulta 14. Como acá, según el dato, se forma un triángulo equilátero, entonces cada lado tiene una longitud de 8 centímetros. Muy bien, entonces podemos calcular el perímetro de ese triángulo blanco y el perímetro viene a ser igual a la suma de sus lados. Será 8 más 8 más 8. Y esto es igual a 24. Pero hay que escribir la respuesta en centímetros, es decir, se tiene 24 centímetros, es el perímetro del triángulo de color blanco. Esa es la respuesta para el ejercicio número 6.